¿De dónde le nació el gusto por la poesía y a qué edad? Mira, es una pregunta muy difícil de contestar de cuándo me nació el gusto por la poesía y a qué edad, pero voy a platicarles este detalle. A mí y a otros 7 muchachos jóvenes de aquí de Saguayo nos llevó el señor obispo don Miguel Darío Miranda y Gómez hasta la diócesis de Tulancingo. Nosotros no habíamos tenido escuela primaria todavía, pero mi madre era muy atrevida y fue y le dijo al señor obispo: Señor, yo quiero que se lleve a Luis, mi hijo, con usted a Tulancingo. Y dijo: ¿qué edad tiene? 9 años. ¿Qué hace? Le ayuda al papá. Entonces, ¿qué escuela tiene? No tiene ninguna escuela todavía. Él no ha cursado primaria, ni ha cursado ninguna escuela. Entonces nosotros, mi madre, se le ocurrió llevarme a donde estaba el excelentísimo señor obispo, el señor obispo Miguel Darío y Gómez, y él tuvo la gracia de llevarnos a Tulancingo, y allí en Tulancingo había varios maestros muy raros. Un señor que se llamaba don Rafael Aguíñiga. Este señor Rafael Aguíñiga era un maestro normalista de Chavinda y lo había invitado el señor obispo para que se fuera a ayudarle dándonos clases. También fue otro sacerdote de Puebla que se llamaba Raúl Estrada Gratecat, que después estuvo en la Basílica. Y luego estuvo otro sacerdote, y este sacerdote fue el que propiamente me inició en la poesía. Las primeras clases las daban, según ellos, conforme a la gramática. La gramática para nosotros era una cosa desconocida totalmente. Hablar de gramática y oír la palabra gramática era un misterio para nosotros. Sin embargo, el señor Aguíñiga, de aquí, de Chavinda, dijo: mira, Luis, y a todos los demás nos dijo: mira, la gramática se divide en 4 partes. La analogía, que enseña la naturaleza de las palabras. Pero luego viene la prosodia. La prosodia enseña el mensaje que traen las palabras consigo. Allí nos enseñó a acentuar las palabras, nos enseñó a que hay 3 clases de acentos. Entonces, cuando ya vio que empezamos a hacer algo de poesía,
dijo, cada quien escriba lo que más le guste para que cada quien escriba su primera poesía. Y el señor Valdés, don Porfirio Valdés, académico de la lengua, nos dejó la tarea de que cada quien hiciéramos una estrofa. Y la primera estrofa, la primera en mi vida que yo hice fue esta que les voy a decir. Es una estrofa dedicada a la Virgen. Y esta estrofa dedicada a la Virgen porque pues, nos enseñó un sacerdote. Aquí les va la poesía esta. Yo te ofrezco, querida Virgen Bella, los poemas que escriba con mi pluma. Te diré que eres dulce como estrella y hermosa, más hermosa que la luna. Esa fue la primera estrofa, los primeros versos que yo escribí en mi vida y que yo he conservado no solamente en la memoria, sino en el corazón, porque son lo inicial, fue lo que me dio la partida para que empezáramos nosotros a escribir los primeros versos. ¿Y cuántos años tenía cuando escribió esa estrofa? Yo creo que tenía aproximadamente unos entre 9 y 10 años. Iba a cumplir 10 años. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en Tulancingo? Mira, el señor obispo no nos llevó directamente a Tulancingo, que era donde estaba el seminario mayor de Tulancingo. El señor obispo fundó una escuela, allí empezamos nuestra escuela, en 1941. ¿Cómo llegó a ser el cronista de Zaguayo? Llegué a ser el cronista de Zaguayo de una manera muy bonita. Alfredo Anaya era el presidente municipal del pueblo. Y yo era muy amigo con él. Yo vivía en las calles de Mina. El padre vivía, por ejemplo, aquí, y yo vivía al otro lado, en las calles de Mina. Así es que todos los días venía a misa a la parroquia del centro. Y el padre y el don Adolfo Amezcua, un día pasaba yo por la banqueta de su casa y me dice, Luis, ven, quiero regalarte algo. Yo dije, pues don Adolfo Amezcua, ¿qué querrá regalarme? Sin embargo, llegué a su puerta, me pasó a su casa y allí, en esa parte, sacó una carpeta doble que contenía la fotostática, la copia fotostática del teatro americano. Me dijo, mira Luis, esto está dedicado a mí, pero te voy a hacer un favor, te voy a pedir un favor, te lo voy a regalar y el favor que te voy a pedir es que nunca lo prestes ni lo des a nadie. Así pasó, me lo llevé yo y ese día me veía con
Alfredo ya en su casa. Y estando con Alfredo, había un muchacho, un chamacón, un muchacho de mi edad, que se llamaba, que le decían Canano. Y entonces Canano le dice a Alfredo Anaya, le dice, oye, Alfredo, ¿por qué no le das nombramiento a Luis en este momento, hombre, ya que traigan todos los datos convenientes allí acerca de lo que es un cronista? Entonces leyó Alfredo los datos del cronista, leyó todo lo relativo al cronista y entonces le dice a la secretaria, señorita, venga por favor, démele un nombramiento de cronista de la ciudad de Zaguayo al señor Luis Arceo Preciado. Y así de esa manera me hice yo cronista de la ciudad de Zaguayo, porque Alfredo Anaya me dio el nombramiento y hasta la fecha me lo ha sostenido. Ese ha sido el cronista de la ciudad. ¿Qué temas le han sido difíciles de escribir y cuáles se le han facilitado y le han gustado más? Mira, no es fácil saber cuáles temas son fáciles o cuáles temas son difíciles. En la poesía tú te desarrollas si puedes, si quieres, si te gusta el tema, o de otra manera lo desechas a un lado y ya lo dejaste como difícil. Pero te voy a decir una cosa, el tema más difícil que me he encontrado yo es el tema de la Revolución Mexicana. Ese tema para mí era la cruz de mi martirio. Sin embargo, escribí un poema que se llamaba Las 4 notas de tu nombre. O sea, la poesía estaba dedicada a la Revolución Mexicana. Lo escribí y lo mandé a concursar. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que como 15 días después me llega la felicitación de que acababa de ganar el primer lugar nacional y 12,000 pesos con el tema aquel de la Revolución Mexicana. Luis Arceo se atrevió a escribirle a la Revolución Mexicana y después seguí escribiéndole a Lázaro Cárdenas Chico, que era gobernador, y luego le escribí también a don Lázaro Cárdenas del Río, que me invitó, por cierto, para que yo fuera su secretario con el pretexto o con la misión o con la razón de que el muchacho que estaba de secretario de él se iba a México porque ya tenía a 2 hijos que iban al tecnológico y quería que yo lo supiera, lo supliera y que yo fuera su nuevo secretario. Pero yo estaba haciendo apenas mi casa y le dije, señor, sí me voy, pero permítame que yo instale primero a mi familia. Están haciendo la casa y primero para decirles en el banco cómo nos vamos a arreglar y segundo, cómo voy a dejar instalada a mi familia.
La pregunta de don Lázaro fue la siguiente: ¿cuánto te prestó el banco y cuánto le debes? Señor, me prestó 150,000 pesos en ese tiempo. ¿Y cuánto le debes? Todo, Señor, porque apenas están haciendo en mi casa. Y me dijo: Luis, antes de irnos, vamos a pagar tu cuenta con el banco y vamos a dejar instalada a tu familia. Pero yo no sabía que don Lázaro ya tenía cáncer. Y 12 días antes de que se viniera ya para irnos a donde íbamos a ir, entonces falleció. Cada artista está definido por su toque personal. ¿Cuál considera que es el suyo? Mira, lo que cada artista, ya sea en Zaguayo, ya sea en México, ya sea en Colombia, ya sea en Chile, ya sea donde quiera, hay algo que distingue a los poetas unos de otros. Eso que distingue a un poeta de otro se llama originalidad, que es lo que tú me preguntas. Sin embargo, te voy a decir una cosa: el tema dominante para mí ha sido el tema amoroso. Yo escribí un libro que se llama Cantos Testimoniales para una amiga. Es un libro que escribí expresamente para una amiga. Fueron 29 poemas, empezando con la A, la B, la C, la C, etc. Y eso me dio un poco de originalidad, quizás mucho, porque un sacerdote de Zaguayo, que se llama el padre Vicente Girarte, un día en la Casa de la Cultura se presentó ese libro, Cantos Testimoniales para un amigo, y lo que dijo el padre Vicente Girarte fue lo siguiente: este es un libro maravilloso. ¿Será o no será? Lo cierto es que tiene originalidad, y eso quizás responda a la pregunta tuya. ¿Qué nos puede decir acerca del libro Décimas Sacramentales? Es un libro que tiene las manos del Papa enfrente. Tiene el cáliz de acero con que celebraba en Polonia antes de ser obispo. Es un libro que donde quiera que lo han leído ha tenido un pegue, podemos decir, casi asombroso. La primera estrofa, el primer poema, se lo aprendió su santidad Juan Pablo II, ahora santo, y lo recitó 2 veces delante de mí. ¿Quién se lo dio? Se lo dio un sacerdote en una de las venidas que dio él a México. Él vino 5 veces a México y en una de esas venidas se aprendió de memoria ese primer libro, la primera estrofa, que es el libro que me va a dar la consagración final a lo largo de la historia. A través de su experiencia, ¿cómo podemos motivar a niños y jóvenes para que se interesen en escribir?
En las escuelas no se les enseña ya ni el verso, ni la gramática, ni poemas. Cuando un maestro se perjudique, se moleste, etc., por enseñarles a los niños lo que es la poesía, lo que es no solamente la versificación, entonces el niño poco a poco irá mejorando su léxico y luego irá mejorando su poesía si es que la está haciendo. Y para concluir, ¿cómo le gustaría que lo recordaran las futuras generaciones? No, muy sencillo. A mí me gustaría que me recordaran las futuras generaciones como poeta del pueblo y poeta para el pueblo. Esa sería para mí la cosa más bonita